Como veis, planteamos una declaración conjunta de Esquerra, Bildu, CUP y BNG y voy a proceder a leerla. Las propuestas que a continuación detallamos las fuerzas políticas que suscribimos esta declaración constituyen las cuestiones básicas y prioritarias que consideramos debería incluir la reforma laboral aprobada por el Gobierno para responder a la demanda social mayoritaria de ampliar los derechos laborales de los y las trabajadoras. Valoramos ciertos aspectos y medidas que la reforma laboral contempla en relación a dos cuestiones como son la temporalidad y la precariedad. Cuestiones importantes del mercado laboral que compartimos que deben ser corregidos. Pero igualmente consideramos que las medidas contempladas en estos campos son totalmente insuficientes para alcanzar el objetivo de restituir los derechos laborales básicos arrebatados mediante la reforma laboral del 2012. Así, podemos aseverar que esta reforma laboral a debate en estos días no constituye la derogación de la reforma laboral del 2012. Es por ello que consideramos que la nueva legislación laboral debe abarcar los aspectos troncales que han quedado excluidos de la misma, dotándola de instrumentos y medidas que reviertan las políticas que desde el 2012 han supuesto un desequilibrio en las relaciones laborales y una merma en la seguridad y protección laboral de los y las trabajadoras. Nuestro objetivo es transformar el mercado de trabajo hacia un nuevo marco realmente garantista y respetuoso con los derechos laborales de los y las trabajadoras del Estado, así como con la realidad socioeconómica y sindical de las naciones que lo componen. Mostramos nuestra absoluta y sincera voluntad para abrir un proceso de diálogo y negociación con el Gobierno y las fuerzas que lo componen, con el fin de alcanzar un acuerdo que permita aprobar una reforma laboral ambiciosa que dé respuestas a las peticiones y expectativas de las personas trabajadoras y cumpla con la palabra dada a la mayoría trabajadora. Consideramos que las propuestas que trasladamos han contado y cuentan con el respaldo de las mayorías sociales de los pueblos del Estado y también pueden contar, si los partidos del Gobierno están dispuestos a ello, con una amplia mayoría en el Congreso de los Diputados, con el concurso de las fuerzas soberanistas y de izquierdas, por lo que su inclusión en la nueva norma y, en consecuencia, su integración en la reforma laboral depende única y exclusivamente de la voluntad política del Gobierno. Bueno, y ahora empiezo a dar lectura a las cuestiones que planteamos. La tramitación de la reforma laboral como proyecto de ley. Solicitamos al Gobierno y a los partidos que lo componen, PSOE y Unidas Podemos, el apoyo a la tramitación del Real Decreto Ley 32/2021 como proyecto de ley, adquiriendo un compromiso para dialogar, negociar y modificar la reforma laboral, permitiendo, mediante la inclusión de nuevas medidas acordadas, la recuperación de los derechos laborales pendientes en la norma propuesta. Entre las propuestas para su inclusión en la reforma laboral, el punto 1 dice: se recuperará y establecerá la prevalencia y prioridad aplicativa de los acuerdos y convenios colectivos provinciales y autonómicos, así como el blindaje jurídico de los acuerdos interprofesionales autonómicos donde efectivamente estos existan. Se reconocerán y blindarán así los marcos laborales propios de los diferentes territorios y los acuerdos y convenios colectivos en ellos alcanzados. Se recuperará la necesaria autorización administrativa de la autoridad laboral en el control de los despidos colectivos a través de los expedientes de regulación de empleo, recuperando para ello las causas objetivas previas a la reforma laboral del 2012.
Se especificarán medidas para atajar la precariedad y las posibilidades del descuelgue salarial, centrada en una revisión y modificación de las causas y procedimientos del despido, así como de los procesos de modificación sustancial de las condiciones de trabajo bajo las causas de pérdidas previstas actualmente. Asimismo, el descuelgue de las condiciones laborales y salariales basado en causas justificadas deberá quedar condicionada al acuerdo con la representación sindical. Se recuperará la indemnización por despido improcedente, incrementando su cuantía a los 45 días por año trabajado hasta un máximo de 42 mensualidades para los despidos declarados improcedentes. Asimismo, se recuperarán los salarios de tramitación. Se recuperará la prioridad aplicativa de los convenios sectoriales sobre los de empresa. A los convenios de empresa les correspondrá la función de adecuación y mejora de las condiciones fijadas en los convenios colectivos sectoriales, que constituirán el suelo mínimo de las condiciones en todas las empresas del sector. Se restaurarán las limitaciones de las empresas para la movilidad geográfica colectiva y se recuperará la necesidad de acuerdo para la regulación de la jornada. 7. Se incluirán propuestas orientadas a la reordenación del tiempo, de trabajo y la reducción de la jornada laboral para facilitar la conciliación de la vida laboral y personal, así como el reparto del empleo y el trabajo desde la perspectiva de la transformación hacia un nuevo modelo de relaciones laborales en consonancia con la transición energética, digital y demográfica. Sí, buenos días. Todas estas cuestiones que ustedes consideran imprescindibles desde la tramitación de la reforma laboral como proyecto de ley, a todas sus propuestas el Gobierno ya ha dicho que no se pueden incluir, que no va a tocar el acuerdo que cerró con sindicatos y con patronal. Entonces, cuando ustedes dicen que están dispuestos a negociar, ¿qué es lo que están dispuestos a negociar? ¿A qué estarían dispuestos a renunciar? ¿Les bastaría promesas de futuro de que se va a avanzar en este terreno? ¿Qué es lo que quieren realmente negociar? Gracias. Si tienen la misma posición. Yo creo que está suficientemente claro en el documento que os presentamos. Es una declaración conjunta en la que se muestra la voluntad por abrir ese proceso de diálogo en el que entren estas cuestiones que planteamos. Entonces, nos remitimos a esta declaración que es conjunta entre los 4 partidos. Sí, buenas. Usted lo que creo que he entendido, buenas soy yo aquí. Iba a preguntar una cosa al portavoz de Esquerra Republicana, pero antes a la portavoz de Bildu, sobre esto que acaba de decir. Lo que entiendo de lo que acabo de leer aquí es que en el trámite parlamentario, porque exigen que vaya como proyecto de ley, se meterían esas enmiendas. Pero es que el Gobierno ya ha dicho que no a eso, por eso le preguntábamos específicamente. Y luego quería preguntarle al señor Jordi Salvador. Lo digo porque estamos todos muy pendientes de la posición de Esquerra Republicana, al margen del manifiesto conjunto. Ahí está habiendo contactos en Cataluña con Esquerra Republicana por parte de la vicepresidenta segunda. Entonces, ¿esto quiere decir que ustedes ya se sitúan en el no, sabiendo que esto no es aceptado por el Gobierno? Y, en concreto, por ejemplo, en el primer punto, se recuperará y establecerá la prevalencia y prioridad aplicativa de los convenios provinciales y autonómicos. Ya, la patronal y los sindicatos ya han dicho, en el caso, por ejemplo, de Euskadi, señora Zurúa, que esto ya existe, ya está blindado. Entonces, ¿dónde lo querrían ustedes situar? ¿En qué ley? ¿En qué norma? ¿En qué otro apartado? Y luego, aclarar bien la posición de Esquerra, si esto ya es definitivamente una contestación a los contactos que está teniendo Yolanda Díaz en Cataluña y la situación de Esquerra en el no. Bueno, nuestra posición, y es la que traemos hoy aquí, es que las propuestas que van contenidas en esta declaración cuentan con un respaldo social evidente en el Congreso,
cuentan con una mayoría a la que hay que tener en cuenta y una mayoría, además, de los pueblos del Estado. Por eso estamos hoy aquí, para hacer este emplazamiento. Por parte de Esquerra Republicana, creo que el manifiesto es muy claro, ¿no? Dice, mostramos nuestra absoluta sincera voluntad para abrir un proceso de diálogo. En nuestro caso, continuar un pequeño proceso de diálogo. Esto está bastante claro. Aunque la pregunta quizás tendría que ser que cómo se puede negociar cuando personas muy importantes del Gobierno dicen que no se va a tocar una coma y que no se quiere tramitar como proyecto de ley. Yo la pregunta la trasladaría por qué nosotros somos responsables y no sé por qué no se pregunta a aquellos que nos piden ciegamente que votemos así esta reforma laboral. Que hay temas interesantes, no digo que no, que hay un respeto profundo por el diálogo social y lo que han conseguido. Yo pienso que lo habrán intentado, no quiero faltar al respeto nunca en ninguna negociación, pero pensamos que las fuerzas políticas que configuran el legislativo, que es donde se aprueban las leyes, tenemos derecho, la obligación, con nuestros votantes, para poder defender los intereses de la clase trabajadora que llevamos en nuestros programas y que hemos reivindicado durante más de 10 o 12 años. En todo caso, la pregunta debía ser para aquellos que no quieren tocar ni una coma, para aquellos que no quieren ningún tipo de diálogo, porque yo, la verdad, pienso que el diálogo es posible, hay un método muy claro, la ciudadanía sabría perfectamente qué es lo que piensan los partidos, por qué no cumplen sus proyectos electorales, por qué sí y por qué los podemos cambiar con una negociación. Yo pienso que eso sería lo correcto en un Estado democrático de ese absoluto derecho, de respeto, perdón, al diálogo social, pero también pedimos el absoluto respeto a una tramitación parlamentaria, a una negociación seria, que las cosas salgan en forma de ley o no, o salgan mezcladas, pero esto es lo correcto. Aquí el tema, y repito, la pregunta es por qué se quiere que nosotros votemos así, con esta manera y de este contenido, y aclarar que si quieren negociar, la palabra está oye, quizás habrá que mover alguna coma, ¿no? Comimos unas cuantas. Sí, yo quería incidir en la pregunta de Javier al diputado Jordi Salvador, Sí. Si el no de Esquerra es definitivo, si mantienen las líneas de diálogo abiertas de aquí al jueves que viene, y si podría haber algún margen para aceptar compromisos a futuro manteniendo el decreto como está. Y, por último, si con la presentación de este manifiesto hay un acuerdo de las 4 fuerzas políticas para mantener el mismo sentido de voto el jueves, o cada uno podría luego tomar su decisión. Yo me repito lo que dice el documento, que me parece que es muy claro, y además cada fuerza política tiene su personalidad propia, su espacio político, sus programas electorales, pero yo me remito a lo que dice el documento, que es bastante claro. Y en cuanto al tema de futuros, yo me refiero a una palabra, me refiero a un comentario que siempre dice Gabriel Rufián: el problema está en que el PSOE no hace, se lo obliga. Y pienso que es importante. El problema está en que si personalidades importantes, desde la portavoz del Senado, dicen que no se toca nada, pregúnteles a ellos si esto es una negociación, es un diálogo o no lo es. En nuestro caso, repito, nuestro objetivo es estar abierto a debatirlo, a que se expliquen, a cambiar, a aclarar, a precisar. Y a mí me parece que esto es muy bueno. Y al mismo tiempo aprovecho para decir que otras fuerzas republicanas del Estado, otros partidos de izquierda del Estado pueden perfectamente entrar en este tema, porque hay una coyuntura de izquierdas en el Congreso que puede ir un poco más allá de lo que ha ido el diálogo social, por ejemplo. ¿Y por qué no? Estamos legitimados. A lo mejor llegamos, a lo mejor no. Pero es que me parece que evitar esto no vamos bien. Gracias. Sí, señor Salvador, es usted uno de los negociadores de Esquerra Republicana de Cataluña, Sí. una de las personas que está hablando con el Ministerio de Trabajo. Sí. Usted habla todo el rato del Partido Socialista, pero no dice nada de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. ¿Qué nos puede contar de la negociación? No, yo pienso que es diferente el tacto que hemos tenido con Yolanda Díaz. Hay un intento por su parte, no lo reconozco, no voy a decir cosas que no son, pero esto es una coalición de gobierno. Hay personas que han ejercido el veto, que no sé ni quién son, ni he hablado con ellos. Luego, si hay un negociador y alguien que no quiere hablar con ellos, entonces pregúntenle ustedes qué pretenden, ¿no? Pero sí, con Yolanda ha habido intercambios, ha habido propuestas y hay cosas que se podía llegar a acuerdos, pero hay que cambiar, hay que blindar cosas, hay que acabar de perfilar, etcétera, etcétera, pero no hay nada cerrado, pero sí que podemos votar que no, tranquilamente, ¿por qué no? Es decir, que aquí no hay en el momento nada cerrado.
y es lo que hemos quedado claro. Pero quiero ceñirme que pienso que el protagonismo está en lo que se dice aquí, que creo que es muy claro este documento, ¿no? Que no había terminado. Sobre lo que se dice aquí, porque algunas de las cosas de las que se dicen aquí son las que ustedes están negociando desde hace días, nos lo contó aquí a Gabriel Rufián, con el Ministerio de Trabajo. ¿Usted percibe que a Yolanda Díaz, a la ministra de Trabajo, le están cortando un poco el paso en la negociación desde el ala socialista del Gobierno? Esa es una pregunta. Y luego usted fue secretario general de UGT en Tarragona. Su partido, su sindicato, quien fuera su sindicato en Cataluña, apoya esta reforma laboral porque defienden que es mejor que la que había y que sí defiende a los trabajadores. ¿Qué le parece esta posición del sindicato UGT del que usted fue un cargo importante? Conozco perfectamente el sindicato UGT, han hecho lo que han podido, donde han llegado, y estoy convencido que si en una tramitación parlamentaria, porque las comas que queremos tocar es para mejorar las condiciones de la clase trabajadora. Vamos a mejorar, no queremos quitar lo que se ha conseguido. Yo estoy convencido, y además que si miramos en hemerotecas, tanto de cualquier sindicato, que la tramitación parlamentaria también está contemplada, pues como no puede ser de otra manera, igual que respetamos la negociación de los sindicatos, a mí me parece que sobre todo un espectro de izquierdas que decimos que queremos ir más allá, que podemos mejorar, que hay posibilidades de mejorar las condiciones de la clase trabajadora, hable la lengua que hable, esté en el país que esté, a mí me parece que ningún sindicato se va a oponer a esto. ¿Por qué? Porque es elemental. Definimos, de acuerdo al diálogo social, respeto absoluto que hay cosas que sabemos que no están claras, etcétera, etcétera. Tenemos derecho a esto. Pero pienso que esto tendría que ser una rueda de prensa posterior. En estos momentos está muy claro la posición que aquí abrimos, que se puede hablar, se puede discutir y que hay una mayoría de izquierdas con la cual se puede llegar a acuerdos que pueden ir más allá del diálogo social. Y no sería ningún drama que se hiciera como proyecto de ley, se explicara. Me parece que dramatizar esta situación, que no es un punto final de nada, no creo que sea. Me parece que todo el mundo que no sé, yo por sentido común me dice que me parece que cualquier persona que se tramite por proyecto de ley, me parece que podría estar feliz y contento. No es un tema de urgencia. Llevamos desde el año 2012 que no se toca esta ley. Puede esperar 3 meses con un debate parlamentario, serio, explicándonos por qué sí, por qué no, porque unos dicen una cosa antes y ahora dicen otra. Esto es lo que yo creo que espera toda la clase trabajadora de este país y nosotros queremos también participar en ello. Hay cosas que están aquí, pero la manera también es cómo se hacen aquí. Claro, si no podemos abrir un proyecto de ley, tendremos que hacer un acto de fe en el cual hace falta más partidos. Pero ya repito, esto sería una cosa propiamente de Esquerra Republicana y no tanto del equipo que estamos aquí. Al senyor Jordi Salvador, teniendo en cuenta que ayer cenó la vicepresidenta con el conseller Torrent, si nos puede explicar cómo fue la cena, qué le ha llegado y si ha servido para, no sé, si desencallar alguna cosa. Y luego, para usted y también para Mireia Vehí, si interpretan la visita de ayer y de hoy de Yolanda Díaz y estos encuentros que está teniendo con los sindicatos en Cataluña como una medida de presión a los partidos con los cuales se tiene que negociar. Gracias. Bueno, la cena de conseller Torrent con la ministra de Trabajo es una cena cordial, es una cena que se hace entre los máximos responsables de trabajo, entre dos gobiernos, y a partir de aquí no hay más, pero la negociación no la lleva el señor Roger Torrent, y la negociación en este momento, el negociador está aquí en Madrid, y aquí está, no hay más. Es una visita cordial, que hay temas de la Consellería y del Ministerio de Trabajo que tienen que hablar entre ellos, y ya está bien, es que haya cordialidad y que la gente pueda cenar o desayunar o trabajar, está bien, está muy bien y no tengo ningún input negativo de esa cena. Buenos días. Yo aprovecho para responder una pregunta que ha hecho el compañero de prensa. Obviamente esta declaración no condiciona al voto de cada formación y la CUP lo dijo el pasado martes, con lo que hay encima de la mesa, nuestro voto de la semana que viene va a ser que no. Y en relación a la reunión de Yolanda Díaz o a la visita que ha anunciado, sobre todo solo nombrando a 2 sindicatos, Comisiones y UGT, a mí me gustaría recordar que en Cataluña las últimas huelgas grandes se han hecho sin estos sindicatos. De hecho, se ha hecho con una mayoría sindical alternativa
que apuesta por los derechos democráticos del pueblo de Cataluña y donde comisiones y UGT no han estado. Por lo tanto, nos parece que la señora Yolanda Díaz solo habla con quien le interesa, que son con los dos sindicatos que están de acuerdo con el marco de la reforma laboral. Me remito también a las palabras del diputado de Esquerra Republicana. Es posible que estos sindicatos quisieran más, pero la realidad es que están avalando el texto que hay encima de la mesa. Kaixo, egunon. Galdera bat bakarrik. Gaur aurkeztu dituzuen baldintza hauek marragorria dira gobernuarekin hitz egiteko, eta uste duzuen astebeteko epea gelditzen da, tarte horretan gobernuak bere jarrera aldatuko duen, edo ez? Horretarako denborak ematen du, ez? Denbora badago, astebetean, baldin eta aintzat hartu nahi balin baditu, hemen egiten diren aldarrikapenak, azken finean gehiengo politikoa dute hau aurrera egin ahal izateko, eta berriro mahai gainean jartzen duguna hori da, ez? Erreforma honek ez du derogatzen zegoen erreforma hori, uste dugu momentua dela gauzak beste modu batetara bideratzeko eta aukera galdu bat ezin duela hori izan, ez? Eta arduragatik esaten dugu hau, eta lan erreforma honei aldaketak egin behar zaizkiola bistakoa da, eta hemen gaudenok hau aurkezten dugu, ez? BNG, RC, CUP eta EH Bildu batera aurkezten dugunak ere adierazle da kongresu honetan egin daitekeela zerbait, ez? Hola, buenos días. ¿Sería posible, igual un no, pero sí una abstención, teniendo en cuenta que la parte del Gobierno de Podemos les está solicitando que esperen, que se dejen un poco llevar ahora, que les den un sí o una abstención ahora y que sigan negociando? Ellos hablan de 2 años de legislatura. ¿Es posible que al menos sea una abstención y no un no en este momento para que se siga negociando la reforma laboral, como ellos dicen? Yo ya he contestado. Primeiro, en relación coa pregunta de Javier, que hablaba de los marcos, del primer punto de los marcos, es simplemente para precisar que ese acuerdo interprofesional existe en Euskadi, no existe, por ejemplo, en Galiza, en que sí está negociado, pero no firmado, y aún, hasta donde sé, en el caso de Euskadi, la preocupación es que pueda haber interpretaciones jurídicas que lo pongan en cuestión. Por lo tanto, es importante que este punto en concreto salga adelante junto con el conjunto. Por parte del Bloque Nacionalista Galego tenemos claro que derogar la reforma laboral del Partido Popular es incluir los elementos centrales de los que nosotros hablamos y que se recogen en esta declaración conjunta, y también tenemos claro, como decimos aquí, que el momento es es tramitar el decreto como proyecto de ley y comprometerse a cambios en positivo que favorezcan la recuperación de derechos de los trabajadores y trabajadoras. Si eso no es así, la posición del Bloque Nacionalista Galego también está clara, aún la expresamos ayer en esta misma sala, será votar no. Emplazamos, por lo tanto, a quien tiene la responsabilidad, que es el Gobierno, a abrir una verdadera negociación para modificar en positivo la propuesta. Yo, por precisar, creo que durante estos últimos días todos hemos sido suficientemente claros y en los próximos días también vamos a ser muy claros. Nosotros estamos en el no, lo hemos dicho, estamos en el no porque creemos que esto tiene que cambiar y estamos en esta situación, en esta posición. Yo sí lo que haría sería subrayar el valor que tiene esta declaración conjunta, porque esta declaración conjunta da alternativas y da un posicionamiento y una vía al Gobierno para que arregle lo que debe arreglar. Y yo me remitiría a este texto, y en este texto también la posición está clara respecto a cuáles son las expectativas y cuáles son las condiciones que ponemos al Gobierno en este momento, que son legítimas, que son razonables, que son entendibles y que son justas, además. Sí, me parece que había una pregunta. Esta pregunta también tenía 2 partes, ¿no?
¿O no? ¿O iba también dedicado a nosotros? ¿Sí iba también la pregunta para nosotros? ¿O? Es que había entendido esto. A ver, en este sentido, nosotros, nuestra posición... Mire, si no hemos cerrado... Ahora voy a hablar muy personalmente. Si no hemos cerrado esto un golpe de puerta el primer día, es porque detrás de las leyes hay personas. Y hay unas cuantas cosas que se han tocado que son buenas. Esto, personalmente, pues a mí me afecta. Y cuando hay una cosa buena, me afecta. Y me hace que no cierre la puerta de golpe. Ahora bien, a partir de aquí, nuestra posición puede ser el no, puede serlo, si no hay mejoras sustanciales. Y me remito a esta documentación. Si no hay una seriedad en hacer las cosas bien, en mejorar, yo no puedo avalar esta reforma laboral. A pesar de que reconozco que hay cosas interesantes, pero teniendo la coyuntura que hay aquí, con lo que aquí expresamos, yo pienso que la dificultad la va a tener el Gobierno para decir, señores, no queremos tocar ni una coma, me repito donde he empezado. Y si no quieren tocar una coma, yo creo que esto se llama no negociación. Ahora que lo expliquen.